Antes de empezar con el video, te recuerdo que esta es la continuación de la sexta parte del resumen de la 31ª pieza, Revierte la situación. Si no has visto las partes anteriores, te dejo por aquí arriba la lista de reproducción para que puedas ir a verlas. Esto es, la 31ª pieza, Revierte la situación. Nuestro prota se había revelado como el jugador privado, el cual, evidentemente, era el rango número 1, recordando que el rango número 2 también es privado, pero se trataba del gran tiburón blanco. El maestro del gremio Justicia le dice a nuestro prota que lo había estado buscando. Él le estaba ofreciendo la posibilidad a nuestro prota de unirse a ellos. El maestro le comentaba a nuestro prota de que el mundo había cambiado. La gente ahora se encontraba en un páramo sin ley, lo que también representaba una oportunidad para los más fuertes. Nuestro prota no podía entender el por qué gente como ellos tenía que estar por encima de todos los demás. Pero el gran tiburón blanco responde que es porque son los más fuertes. Siendo así que los que tienen más fuerza en ese mundo deben convertirse en la máxima autoridad. Nuestro prota le responde que esto es bastante gracioso, ya que la violencia solo puede ser vencida por más violencia. A lo que el maestro del gremio depredador le responde que eso sería así, pero que ellos serían los más fuertes. A nuestro prota realmente no le importaba algo como eso, como nadie había querido arrepentirse de sus pecados antes. Nuestro prota mataría a todos a excepción de los dos hermanos. Ante las palabras del hombre de nieve, ambos gremios deciden ponerse en guardia. Pero nuestro prota ya había ordenado a Yamad y a Karuna que acabaran con todos los que se encontraban ahí. El caballero de la luna había entrado en la primera etapa de ascendente lunar, luna creciente, acabando fácilmente con los adversarios de los gremios enemigos. Mientras tanto, el tirano no se quedaría atrás, demostrando su fuerza implacable, lanzando por los aires a varios enemigos. El maestro del gremio Justicia le pide al gran tiburón blanco que hiciera algo, por lo que este último decide enfrentarse al troll tirano en una batalla que se decidiría por la fuerza bruta. Las habilidades de romperrocas del gran tiburón blanco parecían estar surtiendo efecto en Yamad, quien es forzado a retroceder por el maestro del gremio depredador. El maestro del gremio Justicia estaba contento por cómo se iba desenvolviendo el combate, pero al parecer, esto no continuaría así. Yamad le diría al gran tiburón blanco que lucha de una forma infantil, diciéndole que debería saber cuándo arrodillarse para rogar por su vida. Todo esto mientras le arrancaba ambos brazos. Yamad el tirano le repetía la frase que había dicho anteriormente: la violencia solo es vencida por más violencia, recordándole al gran tiburón blanco que no se encontraba en la cima tal y como él pensaba. Yamad le pregunta cómo se debería llamar a la violencia abrumadora que se encontraba en la cima de todo, explicándole así al ignorante que esta violencia no debería ser violencia, sino que debería ser considerada orden. Mientras el rango 2 era derrotado, el maestro del gremio Justicia aprovechaba para escapar, pero Karuna no iba a dejarlo huir tan fácil. Yeo ya se había puesto de pie, escuchando las súplicas del maestro del gremio Justicia, pero Yeo no tendría piedad, ya que le había advertido de no meterse con su hermana. El maestro de gremio solo quería huir por su vida, pidiéndole desesperadamente a nuestro prota que lo salvara, ya que no es la única persona que se aprovecha de lo que ocurrió con el mundo. El maestro de gremio le explicaba a nuestro prota que él también era una víctima, ya que siempre habría más personas tratando de crear reglas. Nuestro prota comienza a recordar lo que escuchó del gremio de la información, en donde vería el cómo los oficiales no intervenían en la situación de los gremios explotadores, ya que creían que los transferidos deberían de tener sus propias reglas. Nuestro prota aprovecha para explicarle al maestro del gremio que ya sabe de que las reglas se seguirán creando, por lo que no le importaba las reglas que los demás crearan. Él las destruiría hasta que sean como él quiere. El maestro del gremio Justicia observa que nuestro prota es igual que ellos, solo quiere crear sus propias reglas. Incluso se atreve a llamarlo un monstruo por hacer lo que él quiere. Yeo comienza a dudar un poco sobre si nuestro prota se trata de un monstruo, pero entiende que el maestro de gremio se equivoca, ya que nuestro prota solamente es la representación del orden que necesita el mundo. En un lugar más tranquilo, nuestro prota le dice a Yeo que la próxima vez sería él quien lo llamará, ya que probablemente en el futuro el prota ocuparía la ayuda del joven. Además, está seguro de que, llegado a ese punto, la mano fantasmal de Yeo ya habrá despertado mucho más. 3 días después, nuestro prota se dirigía a Novira, la ciudad en ruinas. Como nuestro prota se había mudado a un lugar distinto, el dado de la suerte ahora comenzaría a girar. Lamentablemente para nuestro prota,
el dado había caído en el número 2, lo que significaría que tendría bastante mala suerte en sus próximas aventuras. Aunque claro está, que los aventureros hábiles siempre encuentran la forma de lidiar con los problemas. Nuestro prota no sabe qué esperar de Novira, pero sea lo que sea que le traiga el dado de malo, espera que no sean aventuras muy peligrosas. Los dados traen cierta cantidad de problemas cuando caen en números bajos, pero si la pieza es capaz de sobrepasar estos problemas, también le otorga grandes oportunidades. Con el nivel de poder actual de nuestro prota, no debería considerarlo como un problema, sino como una oportunidad de conseguir más recompensas. Novira es la ciudad por excelencia de los cazadores de ruinas, pues es la única ubicación del tamaño de una ciudad cercana al gran bosque que está repleto de ruinas. En eso escuchamos la conversación de unos aventureros que habían logrado regresar con vida después de una expedición a una ruina, aunque ellos están acostumbrados a eso, ya que ese es el chiste de las ruinas. Nuestro prota comprende inmediatamente de que la economía de ese lugar es impulsada por los cazadores de ruinas, por lo que se tiene en alta estima a los cazadores. Además, no se siente excluido, ya que a primera vista parece una ciudad que le da la bienvenida a cualquiera. Nuestro prota primero debería revisar el tablón comunitario de Novira. Aprovechando quizás, podría encontrar rumores sobre Chao, la invocadora perdida de la misión que había aceptado anteriormente. La mayoría de las publicaciones son acerca de cacería de ruinas, aunque hay algunas sobre Borgo, pues al parecer, su desaparición generó gran repercusión en la ciudad. Nuestro prota también aprovechó para preguntar sobre Chao a los aventureros de la zona, pero no parecían tener información sobre ella. Algunos al parecer tenían cierta información, lo que desencadenaba una serie de opciones entre las cuales nuestro prota debería elegir para hacerla hablar, aunque evidentemente lo más fácil era soltarle monedas de oro. La chica le decía a nuestro prota que le había mostrado una mansión que al parecer Chao quería rentar, por lo que nuestro prota inmediatamente se dirige a esta, encontrando la puerta de la misma cerrada. Nuestro prota termina entrando por la ventana, y aunque estaba un tanto oscuro, definitivamente había señales de que alguien había estado viviendo ahí, aunque por ahora era seguro de que no había nadie dentro de la mansión. Nuestro prota invoca a Yamad pidiéndole que le ayudara a buscar la habitación de una persona llamada Chao, aunque Yamad pensó que sería algo más importante. Mientras tanto, nuestro prota le pregunta a Karuna si siempre fue tan callado, aunque Karuna le responde que nunca tuvo nadie con quien hablar y que de cuando era un joven elfo tenía sus recuerdos un tanto difusos. Nuestro prota le pregunta si acaso fue porque lo convirtió en una sombra, aunque Karuna le responde que no cree que ese sea el caso. Nuestro prota sabe que es importante para un invocador conocer todo acerca de sus invocaciones, por lo que planea lenta, pero seguramente descubrir todo acerca de Karuna y Yamad. Las invocaciones de nuestro prota, al parecer, habían encontrado la habitación que estaban buscando, por lo que tras abrir la puerta de la misma, se encontraron con una habitación repleta de material de investigación. En la pared estaban pegados unos papeles sobre cosas que debía de resolver. Nuestro prota no parecía poder encontrarle correlación a todo lo que estaba escrito en la habitación, pero aún así, no es como si no hubiera ningún tipo de pista. Entre las notas destacaba el nombre de Gris. Se trataba de un genio, que es una de las figuras notables de Pandea. Este genio no solo fue un pionero de diversos campos de estudio, sino que llenó al mundo con avanzadas invenciones, de las cuales la mayoría poseía habilidades fantásticas. Y dado que era buscado por muchas personas, Gris creó varios laboratorios a lo largo de todo el continente, los cuales usaba como bases temporales. Nuestro prota solo lo conoció una vez con una de sus 30 piezas, pasando bastante tiempo junto al excéntrico genio. Conociendo todo esto, el prota cree que Chao fue al laboratorio secreto de Gris ubicado en el Gran Bosque. Nuestro prota había sido llevado al bosque para comenzar su quinta aventura. Esta era llamada el Laboratorio Secreto de Gris. Dentro del laboratorio, habría inventos y creaciones que protegerían los tesoros de Gris, por lo que nuestro prota debería atravesar la seguridad de Gris para investigar el laboratorio secreto, teniendo así 3 días para cumplir esto. A nuestro prota esta misión no parecía complicársele mucho con sus nuevos ojos, ya que ahora podía ver con claridad los árboles creados artificialmente, que parecían ocultar algo. Nuestro prota ahora tendría especial cuidado, y usando nuevamente sus ojos de la perspicacia, se entera de que hay un peligro cerca de la zona. Este peligro se trataba de un dispositivo de vigilancia instalado por Gris. Nuestro prota no tenía muchas opciones, solo le quedaba destruirlo, pero no sabía qué es lo que podía pasar si fallaba en eso. Es por eso que decide dejarlo en manos de una de sus invocaciones, llamando así a Karuna, quien, con sus habilidades de elfo, logra destruir por completo el dispositivo de vigilancia.
por lo que ahora nuestro prota quería que Karuna se encargara de destruir esas cosas cada vez que las viera, abriéndose paso fácilmente sin activar ninguna trampa o peligro, pues parecía que la precisión del Caballero de la Luna era infalible. De esa manera, habían logrado llegar a una puerta que se abría con una contraseña. Nuestro prota evidentemente no iba a perder tiempo con eso, invocando así a Yamad, quien con su fuerza bruta intenta abrir la puerta desde el centro, consiguiendo pasar de una manera tan simple como romper la puerta. Nuestro prota entiende que las curiosas puertas de Gris son una de las cosas por las que es conocido como un excéntrico, pues cuando en su momento le preguntó sobre estas mismas, lo único que le respondió es que eran una simple decoración de sus laboratorios, por lo que estas declaraciones pueden destruir el sentido común de muchas personas. Nuestro prota decide investigar el interior de esos laboratorios para encontrar más pistas de Chao, encontrándose así con el laboratorio número 3, en donde al parecer había un ventilador funcionando cerca de alguna parte. Pero no solo eso, sino que también había un olor bastante peculiar, por lo que nuestro prota concluye de que se trata de una planta que produce todo eso. Además, nuestro prota logra observar algo en la pared. Se trataba de una nota, que al tomarla, nuestro prota sonríe, ya que se trata de una pista de Chao, en donde se menciona que había tomado algo. La aventura de nuestro prota se había actualizado. Al parecer había encontrado el rastro de Chao. El objetivo ahora era investigar más profundo del laboratorio para encontrar algo increíble. Nuestro prota se pregunta qué es lo que pudo haber tomado Chao, en lo que Karuna le muestra algo que había encontrado. Esto eran notas de investigación de Gris, en donde se preguntaba frecuentemente qué era la muerte. Y así, el prota se pregunta en qué se relacionaban esas notas con el objeto que había tomado Chao. Leyendo un poco más, se da cuenta de que Gris había inventado algo que le permitiría experimentar una muerte falsa. Este dispositivo parece permitirle al usuario experimentar la muerte, lo que parecía bastante terrible. Nuestro prota se pregunta cuál fue el motivo que llevó a Chao a tomar eso, por lo que al final solo quedaba una cosa que hacer: seguir avanzando para descubrir este misterio. Después de adentrarse más por ese lugar, nuestro prota llegaría al segundo laboratorio, en donde gracias a los ojos de la perspicacia, nuestro prota sentiría una presencia. Esta se trataba de un robot, el cual murmuraba constantemente la palabra error. Esto debido a que la entrada al laboratorio al parecer había sido destruida. Karuna ya se había movilizado para atacarlo, pero nuestro prota le dice que se detenga. En lugar de eso, le pide cortar las lianas que lo restringían. Karuna sigue las instrucciones de nuestro prota, y ahora el robot parecía algo inestable, por lo que, esperando en guardia, el robot termina cambiando su luz de un color rojo a uno azul. Después de esto, el robot saludaría a nuestro prota, informándole que lo podía llamar Arta y que se encontraba en el laboratorio secreto número 81 de Gris. El robot además le informa a nuestro prota de que Gris no se encontraba actualmente, pero nuestro prota le dice que en realidad había ido a ese lugar sin agendar una visita previamente. Arta le dice a nuestro prota que es imposible entonces para él contactar con Gris, pero que todavía podía darle un recorrido por el laboratorio. En la segunda sección del laboratorio, que era donde se encontraban, Gris se encargaba principalmente de investigar los contenedores de espíritus. Estas investigaciones tenían bastantes problemas, pues los espíritus se atraen y se repelen entre sí, a menudo destruyéndose mutuamente. Aunque con el tiempo, Gris pudo solucionar este problema. Arta le dice a nuestro prota que él es el director de ese laboratorio secreto, aunque su título, en realidad, no tiene mucho significado ya que todo lo terminaba investigando Gris. Nuestro prota le preguntaba por los artefactos contenedores de espíritus, en especial por un cinturón de espíritus de atributos múltiples, el cual le otorgaba al portador diversas habilidades indirectamente. Arta le dice que ese cinturón debería estar por ese lugar, aunque al parecer, el cinturón había desaparecido. Nuestro prota intenta resolver el misterio por su cuenta, aunque tras pensar sobre las escenas que vio anteriormente, cree que pueda haber algo en el primer laboratorio, por lo que le pregunta a Arta sobre qué era lo que había en ese mismo. Arta le comenta a nuestro prota de que el laboratorio 1 es un complejo de investigación biológica, siendo múltiples veces más grande que el laboratorio número 2. Arta le explicaba a nuestro prota de que en ese laboratorio se investigaba acerca de las comidas del futuro y se buscaba una manera de erradicar el hambre. Nuestro prota estaba seguro de que algo sucedía en ese laboratorio, por lo que le pide a Arta guiarlo hasta él. Además le preguntaba si conocía a alguien que se llamara Milan,
a lo que Arta le respondía de que ese nombre nunca había sido introducido en su sistema. Milan se trataba de la última pieza que utilizó nuestro prota, quien había pasado mucho tiempo con Gris. El excéntrico inventor veía en Milan una persona que podía comprender sus ideales, algo que lo terminó motivando y haciéndolo mucho más feliz. Aunque dado un tiempo, Gris le pide a Milan hacer algo por él, ya que era algo que deseaba con muchas ganas, aunque nuestro prota debía concentrarse y no dejarse llevar por los sentimientos que tenía hacia sus otras piezas, llegando así al laboratorio número 1. Nuestro prota le preguntaba a Arta si acaso era el único ser que había en ese laboratorio, pero el robot le comentaba a nuestro prota de que deberían haber cerca de 20 investigadores más. Nuestro prota sabía que Arta era el único ser que estaba vagando dentro de ese laboratorio. Y la razón de esto es porque había huido de esos monstruos. Estas eran unas plantas que se expandían constantemente, lo cual podía representar un problema en el futuro, llegando a poder causar un desastre en el gran bosque. Nuestro prota cree que es probable que las plantas hayan acabado con los compañeros de Arta, por lo que ahora el propio laboratorio se había vuelto su enemigo. Mientras la planta atacaba, Yamad se encargaba de defender a nuestro prota. Además, Karuna ponía todos sus esfuerzos en deshacerse de algunas ramas, aunque al parecer esto era en vano, ya que la planta tenía la habilidad de crecimiento rápido, que le permitía regenerarse mientras apenas era cortada. Por su parte, Arta no podía recordar lo que había pasado, por lo que nuestro prota le pide que pusiera todos sus esfuerzos en tratar de recordarlo. Nuestro prota no podía creer que la aventura fuera excesivamente difícil, lo cual era bastante pronto incluso para él. En eso, Arta había terminado de recuperar su memoria, descubriendo de esta manera de que las plantas se habían apoderado de la unidad de control central, siendo una forma de vida altamente inteligente y agresiva. Arta le informa que los investigadores tuvieron mal funcionamiento tras ser controlados por las lianas de la planta, pero Arta tuvo suerte y escapó al laboratorio número 2. La planta era débil a la luz excesiva, a los insectos y ardían con facilidad, pero nuestro prota sabe que no estarían a salvo si incendiaban a todas las plantas ahí dentro. Arta le sugiere llegar a la unidad de control central, en donde podían activar el dispositivo de respuesta ignífuga. Nuestro prota entonces le pide a Arta que vierta gasolina. El golem robot sigue sus indicaciones, vertiendo un poco de gasolina en la espada de Karuna. El caballero de la luna ahora tenía una espada ígnea, logrando abrirse paso hacia la planta, quien reaccionaba ante las llamas. La aventura se había actualizado nuevamente. El objetivo de nuestro prota ahora era derrotar a la planta, rescatando a tantos golems robots le fuesen posible. Yamad le decía a nuestro prota de que la planta se encontraba asustada, volviéndose más lenta. Nuestro prota aprovechaba esto para quemar las lianas que envolvían al golem, encargándole a Yamad que lo hiciera. Arta le decía a nuestro prota de que si era capaz de liberar a los golems investigadores, ellos le ayudarían, pero que tendría que responder una pregunta de seguridad que bloqueaba su funcionamiento para que se movieran. Aunque las preguntas parecían tan fáciles, pues todas tenían que ver con Gris, siendo este una persona bastante narcisista, por lo que todas las respuestas eran él. Gracias a esto, el robot se encendía, saludando a nuestro prota, quien había rescatado así al primero de los 20 golems durmientes. Esta aventura le recordaba a nuestro prota a Risk, en donde tenía que construir el más grande ejército de golems antes de que fuese muy tarde. Nuestro prota continuaba buscando más golems, mientras los activaba y los rescataba para que lo ayudaran. Nuestro prota iba formando su propio ejército en la búsqueda de completar esa misión con ayuda de Yamad, Karuna y los golems. Nuestro prota ya había llegado al centro del complejo, pudiendo observar la unidad de control central, pero Yamad se daría cuenta de un peligro inminente, justo cuando nuestro prota había avanzado, por lo que sería imposible esquivarlo. Todo esto cuando estaba por terminar con todo el sufrimiento. Afortunadamente, Yamad había logrado contener a la planta que estaba por atacar a nuestro prota, y aunque el hombre de nieve estaría algo preocupado por el troll, este le diría que siguiera adelante. La planta pronto utilizaría su habilidad, polen seductor, mientras que el tirano de la roca cambiaría a una postura sísmica, mientras le explica al prota que pronto lo alcanzaría. Este entiende lo que haría Yamad, pero aún así estaba algo preocupado. Nuestro prota no entendía por qué habían construido ese lugar en medio de una zona de investigación. Mientras tanto, Arta le diría a nuestro prota que se había producido un error grave en el sistema, ya que se requería permiso para desechar el material de investigación, por lo que deberían esperar la llegada del señor Gris. La situación cada vez se tornaba más complicada,
Y mientras lidiaban con esos problemas, otro ataque de la planta se aproximaba. Los golems parecían poder aguantar estos ataques, por lo que actuarían como escudo para proteger a Arta y a nuestro prota. Es entonces que vemos que Arta procedía a asumir la autoridad de manera forzada, por lo que obteniendo acceso al centro de control central, ejecutaba una serie de órdenes de manera independiente. Y mientras el resto de los golems trataban de aguantar lo máximo posible, Arta emitía una nueva orden al ejército de estos, la cual era eliminar los registros de investigación a toda costa, por lo que estos eliminarían a la planta desarrollada incinerándola. Al parecer, la planta se estaría alterando, ya que se sentiría acorralada. Así que, con algo de esfuerzo, decide actuar para salvarse. De esta manera, veríamos cómo se juntaba alrededor de Yamad, ya que la planta intentaría formar una entidad colectiva dominando al tirano. La criatura desarrollada se notaba claramente agresiva, y esto se debía a que le quedaba solamente una flor. Pero esto no le importaría para nada al troll de la roca canina, por lo que éste terminaría sujetando fuertemente a la planta. Es entonces que Karuna entraba en acción, con la tercera etapa de la explosión lunar, alcanzando la luna llena, y con pasos perfectos acababa con cada una de las lianas de la tenaz planta, demostrando sus habilidades de espadachín y ejecutando cortes a la perfección. Debido a esto, la planta se veía cada vez más debilitada, por lo que no pasó mucho tiempo hasta que el Caballero de la Luna acababa con esta, demostrando una vez más el poderío de las sombras del Hombre de Nieve, quien se sentía aliviado ya que finalmente podía descansar. De esta manera, la criatura sobredesarrollada había sido eliminada, y nuestro prota había aumentado su nivel, además de obtener puntos de habilidad. El laboratorio había sido despejado con éxito, y nuestro prota había obtenido el cinturón de espíritus de atributos múltiples, además de diversas recompensas como varias monedas y algunos otros artefactos. El Hombre de Nieve ya se esperaba que el cinturón estuviera por ese lugar. Este se trataba de un cinturón diseñado por Grease, el cual tenía un potencial asombroso, pero por alguna razón todavía estaba incompleto, dándole únicamente 2 de energía como estadística. Nuestro prota también había obtenido el plano de ese cinturón. Este era un plano que contenía las instrucciones para fabricar el cinturón de espíritus de atributos múltiples completo. Y justo después de echarle un vistazo, la aventura oculta, hasta el más duro, había comenzado. Esa se trataba de una aventura forzosa que nuestro prota había obtenido. Al parecer había sido el propio plano quien activó, y ya que nuestro prota iba a tomar una aventura sin importancia, decide no prestarle tanta atención. Además del cinturón, había obtenido la armadura de cuero del cobarde, la cual era bastante útil, ya que podía usarse debajo de otra armadura. Incluso también había obtenido el polvo absoluto de vitalidad, un polvo que tenía la capacidad de mejorar la vitalidad de alguien. Y para sorpresa de nadie, nuestro prota ya sabía dónde podía utilizar ese polvo, admitiendo que había sido una gran cosecha la de esa aventura. Finalmente, había terminado de recoger todas las recompensas. Es por eso que decide liberar al último golem que le faltaba. Y nuestro prota tenía curiosidad por saber la respuesta a la pregunta de Gris en esa última contraseña, quedándose sorprendido tras abrir el panel de opciones, ya que, entre estas, aparecía como siempre Gris en las respuestas. Pero también había otra persona más interesante, dejando a nuestro prota completamente sin palabras, ya que la pregunta trataba sobre a quién quería Gris. Y quizás fue por instinto, ya que conoció al excéntrico genio como una de sus piezas, pero decide irse por la quinta opción, la cual era Milan, dándose cuenta de que el golem parecía estar reaccionando, activando así a Griam, el último de los golems durmientes. Nuestro prota había rescatado a todos los golems dentro del tiempo límite, por lo que recibiría una recompensa extra, pero fuera de eso, esa era la primera vez que el horrible narcisista de Gris escogía el nombre de alguien más como respuesta, por lo que quedaba claro lo importante que era Milan para Gris. De todas maneras, Arta le agradecía al Hombre de Nieve por resolver el problema en el laboratorio, obsequiándole así una recompensa adicional, las cuales eran las botas de clase cercana. Estas eran unas botas tan ligeras como plumas, pero había un gran poder en ellas, ya que servían para escapar de desastres. Estas eran unas botas de aceleración. Una vez que eran activadas, se generarían destellos y el poseedor podría moverse muy rápidamente. La duración no era nada precisa, pero hasta ahora no se habían encontrado problemas en ellas.
Esto último era algo molesto para nuestro prota, pero de todas maneras, valía la pena usarlas en una situación donde él fuera el objetivo. Al parecer, había sido Gris quien las inventó, y esas botas representaban su último invento. Finalmente, Arta le pediría a nuestro prota su nombre, ya que tendría que decirle a Gris de que hubo un visitante en su laboratorio, algo que nuestro prota acepta sin tantos problemas, retirándose así del laboratorio para comenzar su próxima aventura. Mientras tanto, veríamos a Arta establecer contacto con alguien en la sala de control, reportándose directamente desde el Instituto de Investigación número 81. Al parecer, Gris trataba de contactarla ya que había escuchado de que ocurrió una emergencia en ese laboratorio. Y Arta le informaba de que había criaturas desconocidas sobredesarrolladas en el laboratorio de biología en ese instituto de investigación. Gris estaba bastante sorprendido, ya que Arta había logrado manejar la situación y arreglar todo, aunque el golem le terminaría explicando que hubo un visitante inesperado que le terminó ayudando, y junto con sus invocaciones, le hicieron frente a la criatura sobredesarrollada, para finalmente despejar la sala de control central. Solo que a Gris le parecía imposible que un hombre desconocido reiniciara todos los golems dentro del edificio, ya que las preguntas integradas en los golems solo se podían responder una vez. Incluso Gris había contestado mal a la última pregunta en una ocasión, por lo que parecía ser que ese hombre conocía de su conexión con Milán. Para el genio, esto resultaba ser bastante interesante, y Arta le informaba que se había ido tras lidiar con ese problema. De todas maneras, era algo que no se podía evitar, y no era como si Milan fuera a regresar, así que le termina informando a Arta de que estaba planeando visitar el Instituto de Investigación número 81 junto con algunos investigadores pronto. Nuestro prota había sido teletransportado a la siguiente aventura, en donde nos explican que existen diversos reinos, como por ejemplo, el reino de los espíritus. Los espíritus son seres inteligentes, nacidos de la energía de la naturaleza, aunque últimamente ha habido problemas por estos individuos. Los espíritus incrementan la probabilidad de fenómenos naturales anormales, y alrededor de la región de Novira, estos problemas han sido cada vez más habituales. Anteriormente existía una barrera de piedra cercana al gran bosque que evitaba todo esto, aunque desde hace tiempo había dejado de funcionar correctamente. Así que la misión de nuestro prota era capturar o matar a los espíritus que residen fuera del reino espiritual, es decir, aquellos que residan dentro del reino físico, antes de que causen más problemas. Para esta misión, nuestro prota tendría alrededor de un mes para completarla, lo cual era bastante tiempo, por lo que entiende que la misión será algo molesta. Además de los detalles de la misión, no aparece nada sobre el contenedor de espíritus de múltiples atributos, lo cual era algo molesto para nuestro prota. En los alrededores había más transferidos. Al parecer trataban de evitar a los demás, ya que la misión en sí podría tratarse de una competencia para ver quién se quedaba la recompensa. Pero nuestro prota no le da más importancia a esto, pues sabe que el hecho de ser transferidos no significa que deban cooperar entre ellos. Aunque gracias a ellos, nuestro prota pudo basarse en la dirección de la que venían para llegar a una zona de interés. Aquí lo recibe una recepcionista de la torre mágica Acuario, quien le pedía su tarjeta de identificación, ya que habían estado llamando a muchos aventureros. Nuestro prota se la entregaba sin problema, pero la recepcionista se daba cuenta de algo extraño, pues al parecer, nuestro prota se había estado ganando cierta fama últimamente. Y por supuesto que el nombre del hombre de nieve no iba a pasar desapercibido. La recepcionista le preguntaba a nuestro prota si acaso él era el mismo que se involucró en la reciente caída de la tribu de la Roca Canina, algo que agarra desprevenido a nuestro prota, pero no es tan malo después de todo, ya que en realidad todo es mejor cuanta más fama tienes, aunque tienes que elegir aventuras difíciles para acumular fama. Y después de un tiempo lograrás tener mejores primeras impresiones de personas arrogantes, algo que le está ayudando ahora, ya que los recepcionistas le mostraban a nuestro prota un contenedor de espíritus mejorado. Solo que, de los sucesos ocurridos en el laboratorio, nuestro prota ya traía consigo su propio contenedor de espíritus, por lo que el recepcionista solo se lo solicita para registrarlo. Tras observarlo un poco, se sorprende por el diseño peculiar del contenedor, así que termina por mostrárselo a su compañera, quien termina igual de sorprendida por observar el artefacto, aunque al final le permiten usarlo para la misión. Aunque con un poco de curiosidad, le preguntan a nuestro prota dónde fue que lo encontró. Nuestro prota ya se había adentrado en el gran bosque, así que ahora solo debía de enfocarse en encontrar y capturar los espíritus,
Y gracias al manual del laboratorio de Gris, nuestro prota sabía cómo atrapar y qué poderes esperar de cada espíritu. A nuestro prota le molestaba algo. Y es que después de decirle a los recepcionistas de que no podía decirles dónde obtuvo su contenedor de espíritus, nuestro prota recibió una advertencia. Y es que los recepcionistas le informaron que recientemente habían escuchado noticias sobre gente que desaparece entre los aventureros que habían estado yendo a ayudar, lo cual era una forma indirecta para decirle que no debe esperar ayuda si le ocurre algo, y de que nuestro prota tendría que sobrevivir por su cuenta. Esto por sí solo era un problema para el bosque, ya que el desastre que ocasionan los espíritus puede terminar matando al bosque, por lo que nuestro prota decide apresurarse en completar la misión. 3 días después, nuestro prota al parecer no había logrado ningún avance, ya que, aunque envió a Karuna y a Yamada a explorar, ellos tampoco fueron capaces de ubicar o capturar ningún espíritu. Esto puede deberse a que el gran bosque es inmensamente masivo, por lo que a ese paso, un mes podría no ser suficiente tiempo. En ese instante, nuestro prota logró percibir algo: el viento fluyendo, el olor de los árboles mojados y una luz verde. Finalmente había encontrado unos espíritus. Al parecer se trataba del espíritu de la primavera verde, por lo que nuestro prota tenía como opciones acabar con ellos, secuestrarlos, tratar de hablarles o seguirlos. Como nuestro prota no conocía el lenguaje espiritual, la única opción razonable era seguirlos, por lo que nuestro prota termina haciendo de niñera para estos espíritus. El ambiente que generaban los espíritus era bastante agradable, incluso jugaban un poco también con nuestro prota. Tras pasar la noche cuidando de los espíritus, nuestro prota fue capaz de observar a los espíritus dirigirse a una zona seca, en donde fueron capaces de hacer crecer las plantas de inmediato. El hecho de que el bosque se esté secando debía ser culpa de otro espíritu. Ahora nuestro prota era tomado de la mano por los espíritus, quienes trataban de colocarle una corona de flores en la cabeza, llenando de un sentimiento agradable al prota. Este sentimiento era parecido a cuando solía tirar los dados fuera del mundo de la eternidad, pues nuestro prota solía disfrutar de las relajantes aventuras que tenía en ese campo de batalla. Hasta ahora, nuestro prota no se había dado cuenta de lo cansado que estaba de todo, quizás porque había estado demasiado ocupado intentando salir con vida de las 5 aventuras difíciles a las que se había enfrentado hasta el momento. Nuestro prota había pasado ya mucho tiempo con un espíritu de la primavera verde, por lo que les termina preguntando si querían ir con él. Los espíritus no parecían tener dudas, y observando el cinturón de nuestro prota, terminan siendo absorbidos por este mismo. Los espíritus ahora habían ocupado el lugar verde en el contenedor de espíritus, y nuestro prota sabe que ese cinturón requería un mínimo de 3 espíritus para revelar sus efectos, por lo que sabe que debe tratar de capturar 2 más de inmediato. Ahora observamos a un par de aventureros, los cuales habían estado pasando mucho tiempo buscando espíritus, y como no habían capturado a ninguno, estaban pensando en abandonar la aventura. Solo que, al parecer, había un aura misteriosa alrededor de ellos, por lo que tras darse cuenta de esto, se ponen en guardia inmediatamente. Los aventureros pensaban que quizás había sido un animal o algo parecido, pero al parecer se trataba de algo más peligroso que eso. En medio de la noche, nuestro prota ya había logrado capturar a 2 espíritus. Después del espíritu de la primavera verde, había logrado capturar al espíritu del amanecer naranja, aunque a nuestro prota se le había hecho mucho tiempo, por lo que cree que debería acelerar el ritmo para atrapar más espíritus, además de que debería aprovechar más las noches, ya que el espíritu del atardecer violeta aparece solamente en estas. En eso, nuestro prota escuchaba un ruido extraño, y preguntándose de dónde provenía, se da cuenta de que había una persona ahí. Era una chica que le pedía calma a nuestro prota, diciéndole que había visto el fuego y que esperaba poder calentarse un poco. Nuestro prota solo le decía que se sentara por ahí, y le pregunta si venía con alguien más, a lo que la chica le respondía que había ido sola. El nombre de la chica era Hanseo, y le pregunta el nombre a nuestro prota, quien le responde que se llamaba Gang. Repentinamente se escuchaba algo a los alrededores. Al parecer eran varios espíritus que se habían aproximado al lugar, pero nuestro prota le dice a la chica que no debían hacer nada y que solo debía quedarse sentada. Resulta que nuestro prota había encendido la hoguera a propósito para atraerlos. El espíritu de fuego, un espíritu bastante grande pero inofensivo a la vez, al igual que los demás espíritus, no les gusta herir a los humanos a menos de que sean atacados primero. Nuestro prota ya había analizado a estos espíritus y al parecer tenían algo de sueño, por lo que el prota les dice que si estaban buscando un lugar para dormir, ellos podían hacerlo dentro de su cinturón.
Los espíritus de fuego tenían algo de dudas al principio, pero al final terminan aceptando la oferta de nuestro prota, metiéndose en el color rojo del contenedor de espíritus. Nuestro prota finalmente había capturado 3 espíritus, por lo que ahora el cinturón de nuestro prota se encontraba cambiando de forma. Además, ahora le otorgaba características adicionales al poseedor de este. Añadido a esto, el contenedor de espíritus también ahora tenía la habilidad Bendición de los Espíritus, la cual se trataba de un escudo elemental que podría ser efectiva contra hechizos de nivel bajo y medio. El cinturón que poseía nuestro prota era todo un misterio para la chica, quien para evitar problemas decide no tocarlo ni nada parecido. En eso, nuestro prota se encontraba repasando los apuntes del laboratorio de Gris, en donde además de autoalabarse él mismo, también mencionaba métodos para capturar a los espíritus. Los espíritus que ahora estaría buscando nuestro prota eran el espíritu de la luz blanca y el espíritu de la sombra oscura. Estos se llamaban Venta y Shades, respectivamente, y eran espíritus mucho más raros que los demás. Debido a eso, el contenedor de espíritus que se usa para atraparlos tiene un diseño diferente. Además, debido a su difícil temperamento, primero deben ser cansados para ser capturados en contra de su voluntad. Esto se puede hacer dándoles un disolvente espiritual que actúa como veneno para ellos. Y por último, a diferencia de los otros espíritus que son bastante dóciles, Venta y Shades deliberadamente buscan matar a las personas. En eso, observamos un campo de flores blancas en medio de la noche, las cuales estaban siendo admiradas por unos aventureros. En medio del campo, al parecer, había unos espíritus, por lo que los aventureros estaban por capturarlos, solo que los espíritus ya se aproximaban a donde estaban los aventureros. Estos espíritus no lucían nada peligrosos. Al parecer, solo querían jugar con los aventureros, por lo que los tomaban de las manos para guiarlos. Y ya que parecían inofensivos, los aventureros deciden ir con ellos, haciéndoles caso en todo lo que les pidan. Tiempo después, observamos a los aventureros tirados en el suelo. Uno de ellos estaba de pie, por lo que un aventurero que estaba en el suelo le pide ayuda, ya que se sentía como infectado por algo. El problema es que su amigo no parecía ser el mismo de siempre, ya que parecía haber sido consumido por algo. En otra parte, observamos un árbol al que justo le acababa de caer un rayo, siendo así que la chica que acompaña a nuestro prota termina siendo asustada por esto. El prota le termina diciendo que es mejor que se mantenga callada, en lo que aparece algo más en las proximidades. Resulta ser un espíritu que esparcía estática a su alrededor. Este se trataba del espíritu de la estática amarilla Sparks. El espíritu le pregunta a nuestro prota y a la chica quiénes eran, a lo que nuestro prota le responde, siguiendo con el manual de Gris, si había algo en lo que le podía ayudar. El espíritu se cuestiona si realmente nuestro prota podría ayudarlo, pero nuestro prota le responde que lo ayudaría en cualquier cosa, tanto como lo necesite, por lo que el espíritu le dice que en ese caso era mejor que lo siguiera. El espíritu había llevado a nuestro prota a una especie de cueva, y nuestro prota había decidido seguirlo ya que el manual de Gris recomendaba capturarlo ayudándolo con una de sus preocupaciones. Nuestro prota entonces entraba a la cueva donde había ido el espíritu. Nuestro prota no estaba tan preocupado ya que generalmente debería de pedir una cosa bastante simple de resolver, aunque en este caso parecía ser bastante diferente, pues en lugar de algo simple, dentro de la cueva parecía estar la presencia de algo muy grande. La preocupación del espíritu se trataba de un yeti. Nuestro prota se había puesto en guardia, pero después de verlo se da cuenta de algo. El yeti no parecía ser peligroso, ya que este yeti se encontraba siendo controlado por algo. El que lo controlaba resultó ser el espíritu helado. El espíritu de la estática se encontraba molesto con este, ya que le había dicho desde antes que se saliera de su territorio, por lo que le pide a nuestro prota su ayuda para vencer al niño del espíritu helado en una batalla de fuerza, solo que, desde la perspectiva de los espíritus, el niño parecía ser el yeti de la cueva. Por batalla de fuerza, los espíritus se referían a una pulseada o jugar a las vencidas, aunque nuestro prota le dice que por ayudarlo deberá cumplir lo que le pida. Tras consultarlo con el espíritu helado, resulta que estaba de acuerdo, ya que cree que el niño de él no perdería nunca contra nuestro prota. El espíritu de la estática le dice a nuestro prota que el espíritu helado también cumpliría sus peticiones, por lo que decide preguntarle a él si también cumplirá con lo que le pida nuestro prota. Solo que no contaban con la astucia de nuestro hombre de nieve, ya que si el espíritu helado también colocaba a un niño, nuestro prota también tenía su propio niño para jugar contra el yeti. Yamad
evidentemente estaba en contra de hacer algo tan patético. Así que para terminar con todo eso rápido, promete clavarle la mano al Yeti directamente en el suelo. El pulso estaba por comenzar, siendo el espíritu de la estática amarilla el que daría la orden para que comenzara. Yamad y el Yeti se encontraban en una batalla por ver quién era el niño más fuerte, y el combate parecía ser bastante intenso, siendo mucho más reñido de lo que se esperaba. O así se supone que era, hasta que Yamad le pregunta a nuestro prota si podía acabar ya con todo eso. Siendo así, la superioridad del troll que termina ganando el pulso, tirando con una fuerza abrumadora la mano del Yeti y cumpliendo su promesa de clavársela en el suelo. Nuestro prota lo regaña diciéndole que no tenía por qué ir tan lejos, y ahora los espíritus debían cumplir su deuda con nuestro prota, preguntándoles así qué era lo que quería nuestro hombre de nieve. Evidentemente, la petición de nuestro prota era que fueran con él en su contenedor de espíritus, y ya que los espíritus no pueden romper sus promesas, nuestro prota termina coleccionando 2 Pokémones nuevos, uno de tipo eléctrico y otro de tipo hielo. Con estos 2 nuevos espíritus, el contenedor ahora se transformaba en su siguiente fase, otorgándole aún más características a nuestro prota. El Yeti había logrado sacar su mano del suelo, pero del miedo termina yéndose de la zona rápidamente. Nuestro prota había logrado capturar 2 espíritus más, aunque parecía bastante extraño que la chica no los capturara, aunque esto se debía a que su contenedor de espíritus estaba roto, por lo que simplemente estaba siguiendo a nuestro prota hasta que decida salir del gran bosque. Nuestro prota sabe que esto tiene sentido, ya que salir solo del gran bosque puede ser peligroso, por lo que no le da más vueltas al asunto, y se dirige al siguiente objetivo. Para esto debían dirigirse a un lugar donde fluya el agua, ya que el siguiente espíritu se encontraría por ahí. Este es el espíritu gota de agua. A diferencia de Sparks, con el espíritu gota de agua había menos posibilidades de que la vida de nuestro prota se vea amenazada, por lo que termina decidiendo acercarse a este. Entonces el espíritu gota de agua había arrojado agua a la cara de nuestro prota, quien tras ver que trataban de jugar con él, decide unírseles. Al parecer, nuestro prota estaba disfrutando del juego, ya que jugaba con los espíritus con gran energía. La chica que lo acompañaba lo miraba algo raro, ya que pensaba que se enojaría porque su cara fue salpicada con agua. Pero a nuestro prota esto no le había molestado para nada, y al final del juego, simplemente le pregunta al espíritu si quería ir con él. El espíritu gota de agua, satisfecho con el juego, termina uniéndose al cinturón de nuestro prota. Ya se había hecho de noche, y la chica le preguntaba si tenía algún sobrino, ya que parecía haberse llevado demasiado bien con el espíritu gota de agua. Nuestro prota se abría un poco más a la chica, comentándole que en el pasado él vivía en un orfanato, por lo que jugar con niños pequeños es algo que siempre hacía cuando trabajaba en la guardería, aunque en realidad, cuando jugaba con ellos, terminaban llorando, ya que su expresión facial los terminaba asustando. En eso nuestro prota había logrado ver algo a lo lejos, por lo que le pide a la chica que se quedara quieta. Al parecer, ahora había aparecido un nuevo espíritu. Este se trataba de Q, el espíritu de la noche. Un espíritu bastante fácil de capturar una vez que es encontrado, por lo que nuestro prota solamente le termina pidiendo ir con él, a lo que el espíritu de la noche termina aceptando bastante fácil. Tras capturar el espíritu, algo pasaba, y es que el cinturón de nuestro prota parecía haberse vuelto loco. El contenedor de espíritus estaba por desbloquear su nuevo potencial, liberando una cantidad de energía impresionante, convirtiéndose así en una nueva pieza llamada arcoíris. Este nuevo cinturón ahora era un artefacto de nivel tesoro, dándole una mejora en todas las estadísticas al propietario de dicho cinturón. La chica estaba algo preocupada, ya que pensó que el cinturón de nuestro prota podía explotar o algo parecido. Nuestro prota solo le responde que había muchas cosas que no sabía de ese cinturón, a lo que la chica le pregunta por curiosidad cómo fue que terminó con semejante cinturón. Solo que el prota, antes de responderle eso, le pregunta a la chica cómo fue que se hizo esas heridas que traía. La chica le contesta que fue durante la noche antes de encontrarse a nuestro prota. Estaba bastante ansiosa ya que no había logrado capturar ningún espíritu, y debido a eso, decidió ir a lo más profundo del gran bosque. En realidad, no estaba sola, ya que estaba con otra persona de su edad. Sin embargo, pasó lo peor, y es que nunca se habían imaginado encontrarse con un monstruo arrastrándose en el gran bosque. Al final la chica había logrado escapar, mientras que ya había sido demasiado tarde para su amiga.
quien había tratado de decirle algo con su último aliento, algo que nuestro prota observa con cierta tristeza, e intenta consolar a la chica, diciéndole que quizás su amiga trataba de decirle que era buena persona y que no era su culpa. Tiempo después, la chica había tratado de guiar a nuestro prota a un lugar con cierto interés. Nuestro prota había decidido seguirla, ya que es consciente de que los espíritus no suelen moverse de sus territorios sin una razón. Y aunque se estaba tardando en encontrar el camino, decide confiar en ella, ya que conoce la ubicación del octavo espíritu. Observamos que la chica le había comentado al prota que su amiga había visto espíritus blancos. Es por eso por lo que tenía una idea de dónde podrían estar, por lo que, si estaba interesado en eso, simplemente podían ir a comprobarlo. Además, nuestro prota sabe con el artefacto cinturón arcoíris que el efecto que establece que continuará cambiando conforme absorba más espíritus no ha desaparecido, lo que debería significar que el cinturón todavía puede absorber más espíritus. Nuestro prota sabe que Venta y Shades son espíritus bastante peligrosos, pero si aún podía mejorar más los efectos de su artefacto, valía definitivamente la pena el riesgo. Al parecer habían llegado al destino. La chica pregunta a nuestro prota si podía ver los espíritus, a lo que el prota solamente asentía, ya que finalmente había logrado encontrar a Venta. Venta y Shades son diferentes al resto de espíritus, ya que por su estructura energética, Venta es incapaz de cazar solo. Y además, debido a que Venta tiene un problema de consumo de energía, si no se alimenta con la energía de otras criaturas, se terminará debilitando. Es por eso por lo que generalmente es culpa de este espíritu el hecho de que se rompa una barrera de piedra en el reino físico, ya que las criaturas con las que es más fácil alimentarse de energía son los humanos. Nuestro prota observa algo curioso el entorno donde estaba Venta, pues podía observar que había gente reunida por esa zona. La chica le pregunta a nuestro prota si conocía a esas personas, aunque nuestro prota solo recuerda que ellos son el grupo que estaba detrás de él cuando recibió los contenedores de espíritus en la mesa de recepción de la Torre Mágica. La chica le dice a nuestro prota que entonces ella se acercará a ellos primero para comprobar la situación, solo que, si se ponía algo peligroso, él tendría que ir a ayudarla. Entonces el plan comenzaba. La chica se aproximaba con cuidado, aunque sin querer termina pisando una rama que hace bastante ruido. La chica había sido vista por Venta, quien se limitaba a solo verla de lejos, mientras que nuestro prota observaba que, aunque ella había hecho ruido, Venta no se había acercado para nada a ella. Al parecer la chica estaba conversando con el resto de los aventureros, diciéndole a nuestro prota que fuera con ella, ya que parecía ser seguro. Nuestro prota solo miraba desde la lejanía bastante curioso de lo que pasaba, diciéndole a la chica que se negaba. Nuestro prota le contesta que ahí era peligroso, y a pesar de que la chica le insistía que no pasaba nada, nuestro prota le pregunta sobre el extraño hecho de que la chica no tuviera ninguna sombra. El prota le decía a la chica que Venta no era nada dócil, ya que eran espíritus peligrosos que buscaban matar gente, y su líder, Shades, podía cambiar a la apariencia de la gente. Encontrarse con Shades era raro, pero podías encontrarte con uno cuando un miembro de un equipo débil se separe por un tiempo, por lo que los Shades le robarían el cuerpo imitando inteligentemente el cadáver, actuando como un miembro del equipo guiando al resto hacia el grupo de Ventas listas para matar. O también podías encontrarte con un Shade mientras estuvieras viajando solo. Si la persona que viaja solo es más débil que Shades, este lo matará en el lugar. Pero si parece ser más fuerte que Shades, este tomará prestada la apariencia de un cadáver e intentará construir una relación amistosa para finalmente traerlo hasta el grupo de Ventas. Nuestro prota le cuestionaba a la chica cuándo murió realmente la chica original, a lo que ésta solo le pregunta a nuestro prota por qué actuaba de esa manera. Al parecer, Shades se había dado cuenta que había sido descubierto, por lo que decide revelarse como el espíritu de la sombra oscura. Nuestro prota había recordado escuchar de los recepcionistas que la gente estaba desapareciendo. Resulta que esto había sido causado por la cacería de personas de los Ventas y el Shades. Si nuestro prota hubiera estado muy vigilante, Shades lo hubiera notado y habría huido. Es por eso por lo que había fingido caer en la actuación del Shades, abriéndose ante él como si no conociera nada de su existencia, pretendiendo también no notar la falta de sombra de Shades. Chris ya tenía todo esto en cuenta en sus notas, advirtiendo que no podía simplemente decirle a un Shades que no tenía sombra, ya que estos solo huirían y se esconderían. Ante todos los preparativos, nuestro prota finalmente se encontraba ante el momento de la verdad. Era su turno de capturar a Venta y Shades, en un combate contra los espíritus más problemáticos que se podría encontrar.
Nuestro prota estaba a punto de darle caza a Venta y Shades, recordándole al espíritu de la sombra oscura que no es nada más que una imitación de una persona. Algo que sorprende a Shades, ya que resulta que nuestro prota la estaba engañando todo el tiempo. Nuestro prota le dice que estaba demasiado confiado para ser un títere pretendiendo ser una persona muerta, a lo que Shades responde audazmente que tenía suficientes motivos para estar confiado, ya que con la habilidad para imitar a otros, ha engañado a muchos aventureros. La cantidad de aventureros a los que Shades había acabado era absurda, siendo así que los cadáveres de estos emanaban cierta energía espiritual, la cual sería extraída por el propio espíritu de la sombra oscura, recolectándolos como si no fuesen nada importante. Shades le menciona a nuestro prota que la energía de la chica que estaba poseyendo era muy débil y sabía fatal, preguntándose qué sabor tendría nuestro prota, estando dispuesta a comerse hasta los huesos para saciar su hambre. Nuestro prota simplemente observa desde lejos, ya que, al parecer, Shades estaba revelando su forma verdadera y buscando acabar completamente con nuestro prota, empezaría a usar la habilidad Coexistir. Esta habilidad provoca que las estadísticas de Shades incrementen con base en el número de ventas que Shades absorba, incrementando así sus propias características en un 542%. Shades le dice a nuestro prota que le daría una lección, ya que pretende enseñarle que el lamentable poder en el que tanto confiaba nuestro prota no era nada ante un Shades. Nuestro prota, por supuesto, comenzaba a prepararse, invocando a Karuna para defenderse de la energía de Shades. Al parecer, Karuna había logrado evitar los ataques de Shades, algo que sorprende bastante al espíritu, ya que nunca se había topado con algo como eso antes. Sin embargo, sigue estando confiado, ya que cree que nuestro prota no tiene oportunidad al enfrentarse al espíritu de la sombra oscura en medio de la noche. Karuna, consciente de la situación, le advierte a nuestro prota que eso podía ser peligroso, por lo que le recomienda retroceder. Sin embargo, nuestro prota parecía tener todo bajo control, por lo que le dice a Karuna que esa distancia debería ser más que suficiente. Shades se había molestado por la arrogancia de nuestro prota, y antes de poder atacarlo, Karuna logra defenderse del ataque usando su espada. Shades arremete contra Karuna, diciéndole que no era nada más que una simple invocación, algo que molesta un poco al caballero, quien termina entrando en la primera etapa de la luz lunar ascendente, y con gran velocidad ataca entrando inmediatamente en la segunda etapa de la luz lunar, media luna. Gracias al aumento de estadísticas que ha ido obteniendo nuestro prota, Karuna ahora era capaz de entrar en la tercera etapa de la luz lunar más rápido que antes, por lo que termina atacando a Shades usando la tercera etapa, luna llena. Sin embargo, eso no era nada para Shades, quien se preparaba para potenciarse aún más utilizando la habilidad absorción de energía. Esto tomaba un poco desprevenido a las ventas, quienes eran consumidas por un Shades desatado en busca de derrotar al hombre de nieve. Parecía que el espíritu de la sombra oscura entraría en una nueva forma aún más poderosa, siendo cada vez más invencible, pero nuestro prota le termina interrumpiendo, diciéndole que se le había acabado el tiempo. Al parecer, Shades había fallado al usar absorción de energía, evitándole mantener su nueva forma y sobrecargando al propio espíritu. Era entonces que nuestro prota le preguntaba si había disfrutado su bebida, ya que anteriormente nuestro prota le había invitado una bebida que contenía el solvente espiritual tal y como lo especificaba el manual de Gris. Todo esto provocaba que tanto Shades como Venta recibieran daño por intentar coexistir, dejando completamente incapacitados a ambos espíritus, y mientras nuestro prota intentaba agradecerle a Gris por la ayuda, Shades pedía piedad a nuestro prota, para que de esta manera no lo capturara. Pero tal y como conocemos a nuestro prota, eso no sucedería, por lo que invitándolos a entrar a su cinturón, Venta y Shades eran absorbidos por este mismo. Nuestro prota finalmente había capturado a Venta y Shades, provocando que el cinturón volviera a cambiar. Y es que ahora había reunido la energía de los 9 espíritus. Esto provocaría que nuestro prota observara una alucinación del espacio exterior, pudiendo observar a lo lejos algo extraño, y eran todos los espíritus que ahora estaban reunidos brillando como estrellas. Su cinturón ahora se había vuelto un artefacto incomparable, dándole un aumento en 15 puntos a todas las estadísticas del poseedor y unas habilidades increíbles. Esto terminaba sorprendiendo a nuestro prota, quien no esperaba encontrarse con un artefacto incomparable tan pronto.
además de que el efecto todoterreno le podía aumentar hasta 25 veces una estadística. Además, el artefacto le permitía mejorar la habilidad de un espíritu que nuestro prota escogiera. Y una vez que nuestro prota había decidido realizar esto, el artefacto lo llevaba a una zona donde se encontraban todos los elementos diferentes de cada espíritu. Ya que la regla establece que solo podía escoger uno, como nuestro prota era un invocador de sombras, lo normal era mejorar el elemento oscuro. La energía del espíritu oscuro incrementaba el espacio para guardar sombras de nuestro prota en un 15%. Lo que significaba que ahora el prota podía adquirir una nueva invocación de inmediato si quería hacerlo. Lamentablemente se había perdido la barrera espiritual, pero se había cambiado por resistencia mágica pasiva de un 10%. Además, nuestro prota había obtenido un nuevo título, dueño de un artefacto incomparable, dándole el derecho de desafiar al dueño, el cual es un título dado a un jugador después de reunir cierto número de artefactos incomparables. Nuestro prota ahora se dirigía a la recepción de aventureros de la Torre Mágica Acuario, en donde terminaría sorprendiendo a los recepcionistas que estaban un poco dormidos. Estos le dan la bienvenida a nuestro prota, quien les avisa que había ido para seguir con la inspección de sus contenedores. La recepcionista había estado curiosa de lo que le traería el hombre de nieve, quien le avisa que puede considerar muertos a los espíritus capturados, ya que no sabe cómo reabrir los contenedores. Así que, tras darle un vistazo al cinturón contenedor de espíritus de nuestro prota, le terminan pidiendo esperar un momento. Nuestro prota les pregunta si existía algún problema con el cinturón, pero la recepcionista termina siendo honesta y le explica que no saben mucho sobre contenedores espirituales, pero resulta que su maestro estaba de visita, por lo que se lo darían a él para que le echara un vistazo. De esta manera, terminan usando un ave mensajera para que le transmitiera al maestro de los recepcionistas el mensaje. Nuestro prota creía poder saber quién era el maestro, así que le pregunta a los recepcionistas el nombre de este, quienes le responden que se llama Blaine, aunque nuestro prota no parece saber sobre él. Entonces los recepcionistas le preguntan si conocía al Gran Duque del Hielo, a lo que nuestro prota le responde que sí había escuchado ese nombre antes. Aquí se nos explica que hay 12 torres mágicas en Pandea. Cada torre mágica había recibido el nombre de una constelación diferente. En conjunto, son conocidas como el Zodíaco, y la persona que fundó el Zodíaco fue el Gran Duque del Hielo. Este personaje también fue una de las 30 piezas de nuestro prota, quien hace mucho tiempo había ayudado a Blaine a superar el muro del despertar, logrando que Blaine se convirtiera en un pionero de la magia de granizo. Nuestro prota parecía recordar quién era Blaine. Se trataba de un niño de aquel tiempo, quien en ese entonces le decía al Gran Duque de Hielo que no podía sentir sus emociones. La magia de granizo era un tipo de magia de hielo, y una vez que alcanzaba cierto nivel de maestría, podías golpear el muro del despertar que borraba por completo tus emociones. Si alguien pudiera ayudarte a través del despertar, podría superar los efectos secundarios y alcanzar un nivel superior. Y cuando Blaine alcanzó ese nivel, nuestro prota como su pieza, el Gran Duque del Hielo, lo ayudó a superarlo. Por lo que, si el maestro de los recepcionistas es el mismo Blaine que conoce, no debería haber ningún problema. Blaine se dirigía con los recepcionistas, quien le decían que nuestro prota lo estaba esperando, y tras presentarse con él, nuestro prota se da cuenta de que es alguien diferente de aquellos hechiceros orgullosos. Blaine le contaba a nuestro prota de que se había vuelto bastante famoso tras los sucesos de la tribu de la Roca Canina, y además le pide revisar sus contenedores de espíritus. Nuestro prota accede a la petición de Blaine, quien utilizando un poco de magia, se da cuenta de que algo era extraño de ese cinturón. De esta manera, le pregunta a nuestro prota cómo fue que lo había conseguido, a lo que el prota le responde que lo había recibido de alguien. Inmediatamente, Blaine utiliza la habilidad Cerebro Congelado, paralizando a las personas de los alrededores. Nuestro prota le pregunta por qué hizo eso incluso en sus propios discípulos, a lo que Blaine le dice que iban a hablar algo que sus aprendices no podían escuchar, ya que el artefacto que nuestro prota tenía era bastante peligroso, pues el cinturón funciona al restringir los poderes de los 9 espíritus dentro, y los usa en armonía, pero debido a que también contiene a Venta y a Shades, se ha vuelto imposible alcanzar la armonía. Blaine le advierte a nuestro prota de que, si ese delicado balance se pierde, los poderes individuales de los espíritus podrían combinarse en uno solo, algo que provocaría que sea imposible controlarlos. Tras explicarle todo esto, Blaine le ofrece a nuestro prota hacer un trato por ese artefacto con la Torre Acuario. Evidentemente nuestro prota se había negado, algo que Blaine entiende, ya que se trata de un artefacto muy bueno como para dejarlo de esa manera. Aún así,
El maestro de la Torre Acuario le dice a nuestro prota que espera que no tome a la ligera su advertencia. Además, por si alguna vez tenía que visitar el gremio Acuario, le otorga una invitación. Nuestro prota duda de visitar alguna vez alguna torre mágica, aunque Blaine insiste ya que nunca sabes qué pasará en la vida, por lo que nuestro prota acepta, ya que es consciente de que el zodiaco pagaba tanto la amabilidad como la hostilidad al doble, solo que Blaine reconoce que cobraban más la hostilidad que la amabilidad, cancelando así la habilidad sobre sus aprendices. La recepcionista no sabía qué es lo que había pasado, a lo que rápidamente Blaine le dice que nuestro prota había capturado a todos los espíritus, por lo que tenía que registrarlo así. La chica se sorprende ya que al parecer incluso había capturado un Shades, el cual era el motivo por el que la gente estuviera desapareciendo, por lo que Blaine le dice de recompensarlo de forma acorde a ello. De esta manera, nuestro prota había obtenido más recompensas, entre ellas unos guantes, un arma y una capa, sorprendiéndose de esto, ya que todas ellas eran para invocadores. Blaine le explicaba entonces a nuestro prota que cada ítem raro en el mundo pasa inevitablemente por las torres mágicas, por lo que espera que pueda considerar eso como un regalo para conmemorar su primera reunión. Nuestro prota le agradece antes de ser teletransportado, y después de que se fuera, la recepcionista le dice a Blaine que parece que nuestro prota era alguien bastante especial. Blaine al parecer sentía lo mismo respecto a nuestro prota, por lo que espera conocerlo más cuando visite en un futuro la Torre Mágica, algo que hace sospechar a la recepcionista, pues al parecer, Blaine había vuelto a congelar su cerebro sin su permiso. Otra aventura había sido completada, y nuestro prota había adquirido hasta el momento 920.600 puntos en la tabla de clasificación, algo que lo colocaba en primer lugar con una gran diferencia. Ahora a nuestro prota le tocaba un descanso de 30 días. Este tendría lugar en la ciudad de Novira. Ahora nuestro prota se encargaba de mirar bien las recompensas que había adquirido, entre ellas el título Cazador de Espíritus, lo que le otorgaba un aumento de estadísticas del 5% al luchar contra espíritus. También había obtenido el manto de venta, el cual era una capa que le daba 8 puntos de constitución, además de 10 puntos en sabiduría, haciéndolo muy bueno en invocadores. También tenía como efecto iluminar las zonas oscuras, algo que era bastante útil para nuestro prota, pues ya no tendría que preocuparse por cargar una antorcha. Otra recompensa eran los guantes de protección espiritual, los cuales además de otorgarle puntos de estadísticas en inteligencia, sabiduría y constitución, le permitía anular un ataque físico que causara una lesión menor. Ahora llegaba el momento del artefacto de calidad tesoro que había obtenido, gracias de Shades, el cual era una bola de cristal que subía los puntos de sabiduría del portador la asombrosa cantidad de 15 puntos. Solo que había algo que le molestaba a nuestro prota de este artefacto. Los invocadores de sombras están divididos en dos categorías. En la primera, están los invocadores de sombras que usan a un número pequeño de convocados de élite poderosos. Y la segunda corresponde a los invocadores de sombras que usan incontables convocados de bajo nivel. Evidentemente nuestro prota era de los primeros, y estos invocadores necesitan efectos que mejoren o aumenten las estadísticas de invocación. El problema del arma es que tenía el efecto de disminuir las estadísticas de invocación, y comparado con el báculo de luna llena, que es el artefacto que nuestro prota estaba utilizando, no hay tanta diferencia. Dada la situación en la que se encontraba, no le quedaba otra opción. Era el momento de visitar la casa de subastas. La casa de subastas de Novira es una de las más grandes encontradas en el sur de Pandea. Novira es prácticamente donde se originaron incontables tesoros, y como tal, muchos mayoristas e intermediarios vienen a visitar sus casas de apuestas. Para acomodarlos, fue creada una función de búsqueda de artefactos, similar a la función de la comunidad en la asociación de aventureros. Entonces, nuestro prota comienza a vender todos los consumibles innecesarios que había recibido en sus aventuras. Y ya que no cuenta con el talento negociación, es mejor para él venderlos en esa casa de subastas que en una tienda común. Los productos de nuestro prota se habían vendido de inmediato, por lo que ahora solo le quedaba buscar productos que valieran la pena comprar, por lo que, buscando en la categoría exclusiva para invocadores, se encuentra con el artefacto Lengua de Gallota. Gallota era un nombre genérico, dado a las serpientes negras encontradas en las ruinas cercanas al Gran Bosque. Son peligrosas debido a su veneno de sombra, además de poder resistir numerosos golpes. Ese artículo sin duda es algo que cualquier invocador de sombras querría. Sin embargo,
Es evidente que aún no se ha vendido por el efecto que tiene de envenenar al propio usuario y su precio extremadamente elevado. Incluso si nuestro prota juntara todo el oro que tiene consigo ahora, no sería suficiente para el precio mínimo establecido, lo que significaba que debería intentar ponerse en contacto con la persona que puso ese artículo en la subasta. Rita, la recepcionista de la casa de subastas, le pregunta a nuestro prota si estaba ahí para registrar un artículo en la casa de subastas. Y después de que nuestro prota pusiera el artículo, Rita le pregunta en cuánto le gustaría establecer el monto de oferta mínimo. Nuestro prota le responde que lo pondría en 200 monedas de platino, un precio absurdamente alto, por lo que es evidente que a nuestro prota no le importa que no aparezca un comprador. En realidad, tiene mucho tiempo y nada de prisa para cambiar su arma principal, por lo que el mejor de los casos para nuestro prota sería que el dueño de la lengua de gallota se dé cuenta de su intención y solicite un intercambio. Tras todo el proceso anterior, Rita se dirigía a una habitación oscura, en donde le termina entregando un mensaje a alguien desconocido. Nuestro prota sabía que había una buena posibilidad de que la persona que subastó la lengua de gallota sea un individuo famoso y habilidoso en esa zona, por lo que decide revisar el tablón de la comunidad de aventureros para ver la situación actual en Novira. En las publicaciones destacaban los nombres de Kibo y Heka. Nuestro prota había escuchado sobre ellos mientras buscaba a Chao, que existían 5 facciones de cazadores de ruinas en Novira, pero es probable que ahora todos estén tensos, ahora que la balanza de poder había cambiado con el colapso de la facción de Borgo. Además de eso, al parecer Yeo había llegado a Novira, aunque a nuestro prota no le interesa esto en lo más mínimo, por lo que simplemente decide preparar un lugar para quedarse. Al día siguiente, nuestro prota se había dirigido a la posada, pidiéndose una habitación donde pudiera cocinar. Además, se dirige al gremio de la información para buscar pistas sobre Chao, aunque al parecer no tenían información sobre ella. También le informaron a nuestro prota de que la lengua de gallota, que fue subastada, provino de una de las facciones que recientemente habían ido a una expedición en las ruinas. También había un rumor sobre que la facción de Kibo, una de las facciones cazadoras de ruinas, previamente tenía el arma en su agarre, ya que Kibo es también un invocador de sombras. Esta información todavía no estaba confirmada, pero era altamente creíble. Esto ya que Kibo había sido atrapado usando su red de información interna para buscar frenéticamente cierto artefacto. Tras escuchar todo esto, nuestro prota sabe que toda esa información había valido la pena, pues Kibo es el nombre del líder de una de las más grandes facciones cazadoras de ruinas en Novira. Él era un invocador de sombras como nuestro prota, y era la persona que puso en subasta la lengua de gallota. Nuestro prota cree que había una buena posibilidad de que hubiera sido envenenado por el veneno de sombra, porque, como se mencionó antes, aunque la lengua de gallota es un artefacto de calidad tesoro, es prácticamente un artefacto de calidad abominación debido a sus desventajas por el veneno. Y esto puede significar que el artículo que esté buscando Kibo probablemente sea un antídoto. Gracias a esto, nuestro prota decide cuál será su siguiente movimiento. En la casa de subastas de Novira, la gente estaba algo alterada, ya que se había visto otro artefacto de calidad tesoro, subastado a un monto mínimo de 200 monedas de platino. Esto a la gente la movía bastante, pero a nuestro prota no, ya que tras escuchar de Rita que no había ninguna oferta por su artefacto, esta le recomienda bajar el precio. Pero nuestro prota le dice que no tenía intención de bajar el precio en absoluto. Sin embargo, estaba dispuesto a un intercambio. Aunque no tenía un artefacto en mente por el cual intercambiar el suyo, pero valdría la pena considerar el intercambio si había algo de valor similar, algo que Rita observa cuidadosamente, y le pregunta a nuestro prota qué opinaba sobre la lengua de gallota para intercambiar. Esto ya se lo veía venir nuestro prota, por lo que le dice a Rita que eso no estaba nada mal, decidiendo de esta manera seguir adelante con el intercambio. Rita le dice a nuestro prota que resulta que ella estaba a cargo de su artefacto, y aunque no puede decirle quién es el propietario, si nuestro prota deseaba reunirse con él, ella podía informarle. Nuestro prota le dice que entonces estaba bien que lo hiciera, y si había algún avance, Rita se lo diría. Y ella apenas vio que nuestro prota se había ido, le vuelve a hablar al hombre desconocido. Nuestro prota sabe que nada será tan fácil como pensó que sería, y ya había comprado la flor de sombra del comerciante de locura, y debía procesarla primero, aunque no había encontrado una invocación adecuada todavía para usarla. Recordemos que el efecto de la flor de sombra es forzar una invocación de sombras en un oponente mucho más fuerte
y aunque nuestro prota pudo comprar la mayoría de los materiales necesarios para procesarla en la casa de subastas, la gelatina de los sueños persecutores no había sido vendida en ninguna parte todavía. Además, debía preparar un antídoto para el veneno de sombra de la lengua de Gallota, pero el ingrediente clave necesario para eso era bastante raro en el sur. Entonces nuestro prota recordaba la tarjeta dada por el comerciante de locura, y sus palabras había sido que cuando quisiera comprar algo con locuras, solo debía romper la invitación. El prota no quería usar eso a menos que fuera necesario, pero dada la situación probablemente no tenga otra opción. Tras romperla, nuestro prota vuelve a tener un sueño lúcido, y ante él se encontraba no solo Janet, sino muchas más personas. Estos lo saludaban con mucho respeto, y nuestro prota los cuestionaba si todos eran comerciantes de locura, a lo que ellos responden que eso era correcto, y que al parecer, nuestro prota ya había conocido a uno de ellos en un encuentro previo. Nuestro prota entonces les pregunta por Janet, pero los comerciantes no le podían decir si ella estaba ahí, ya que ellos querían mantener un comercio justo, pues nuestro prota era alguien que había reunido una cantidad seductora de locuras para los comerciantes, por lo que cualquiera de ellos quisiera ser recordado por el hombre de nieve. Entonces nuestro prota les pregunta qué era lo que él tenía que hacer, a lo que los comerciantes de locura le responden que nada, ya que ellos solo le mostrarían sus productos, y ya nuestro prota elegiría el que más le gustara. Nuestro prota les dice que ya había hecho una promesa con Janet de volver a comerciar con ella, aunque los comerciantes le responden que ellos ya lo saben, pero que eso no sería un comercio justo. Ante esto, nuestro prota solo les pide que mostraran los artículos que más ocupara en ese momento. Entonces los comerciantes comenzaban a mostrarle sus objetos, dándonos una escena digna del mercadillo del barrio, donde los vendedores trataban de ganarse las locuras de nuestro prota, aunque desde el principio, nuestro prota no les había quitado el ojo a unos artefactos interesantes, y dándose cuenta de lo que sucedía, le dice al dueño de los artículos que sabía que era Janet. Ante las palabras de nuestro prota, la comerciante de locura solo se ríe, diciéndole al resto de comerciantes que solo habían lastimado sus autoestimas por querer compararse a ella. Los demás comerciantes le preguntaban a Janet cómo fue que lo logró, pero ella simplemente les dice que es porque todos ellos estaban ahí para vender artículos, mientras que ella para comprarlos, rebajándolos a unas ratas de tercera categoría. Y aunque los comerciantes actuaban algo agresivos contra ella, Janet les dice que mejor se preocuparan por lo mucho que comerciaban. Janet le agradecía a nuestro prota por reconocerla, a lo que nuestro prota le responde que se dio cuenta que era ella en el momento que vio los artículos. El prota le preguntaba a Janet cómo sabía que necesitaba eso, a lo que Janet le explica que ella fue la que le dio la flor en primer lugar, aunque ella no sabía cómo nuestro prota, un humano ordinario, sea capaz de saber cómo procesarla. Es evidente para Janet que nuestro prota no era un humano común, y aunque circunstancias únicas pudieron aparecer cuando el mundo se fusionó, Janet le pide a nuestro prota que no se preocupe, ya que no expondrá las debilidades de un cliente. Nuestro prota también le pregunta por el artículo de polvo de hierba espinosa, a lo que Janet le explica que había estado viendo sus movimientos recientes, por lo que sabía que es probable que nuestro prota los usaría, cobrándole 3,000 locuras por ambos. Tras comprarlos, nuestro prota se queda con 10,000 locuras en total, pero con algo de curiosidad, le pregunta a Janet si tenía algunos artículos más. Janet entonces le mostraba un sudario del fantasma oscuro, unos pantalones de calidad locura, que eran ideales para los invocadores de sombras. Nuestro prota se preguntaba por la calidad locura, a lo que Janet le explica que cuando los artefactos que ellos comercian superan cierta calidad, cambian a locura, lo que sería algo equivalente a calidad tesoro. En esta ocasión, Janet se los vendería a 10,000 locuras sin poner ninguna condición adicional, por lo que nuestro prota termina comprando los pantalones a la que parecía ser mucho mejor que el resto de los comerciantes de locura. Finalmente, nuestro prota le preguntaba a Janet qué es lo que hacen los comerciantes con las locuras, y Janet solo le explicaba que las locuras lo son todo para ellos, solo que justo cuando estaba por decirle que incluso los dioses de su mundo lo habían vendido por locura a nuestro prota, se detiene para quedarse sin palabras. A nuestro prota parece ser que no le agradaban del todo los dioses, así que Janet decide no hacer más comentarios al respecto, y simplemente le entrega otra invitación a nuestro prota, esperando así que nuestro prota no muriera, ya que no quiere perder a un cliente con el que hace divertidos intercambios. Ya fuera del sueño con los comerciantes, nuestro prota estaba hirviendo un antídoto en una olla, y aunque hacer el antídoto no había sido tan difícil, no sabía muy bien cómo proceder con la flor de sombra. Nuestro prota no cree que sea un problema si la usara, pero la comerciante de locura
le había dado los otros materiales que necesitaba, por lo que, con un poco de polvo de vitalidad, consigue una flor de sombra hipercrecida, una flor rara, que le otorga el efecto de forzar la invocación de sombras en un oponente de hasta 15 niveles por encima. Nuestro prota no se iba a conformar solo con eso, y con los materiales que había obtenido del comercio de locuras, se disponía a preparar gelatinas que no parecían quedarle nada bien. Nuestro prota estaba fracasando, cocinando todas las gelatinas, incluso había obtenido logros y títulos de comensal de comida extraña. Y es que nuestro prota, justo después de preparar gelatinas horribles, las probaba, aunque fueran lo más asqueroso del mundo. Pero esto no sería así para siempre, ya que finalmente había obtenido una gelatina perfecta para un día soleado. Esta gelatina era un consumible de calidad tesoro, el cual le permitía usar la habilidad milagro de un día nublado por 1 hora. Esta habilidad le permitía forzar una invocación de sombras sobre un oponente de hasta 30 niveles por encima de nuestro prota. Los invocadores de sombras no pueden usar invocación de sombras sobre un objetivo que tenga cierto nivel más que el de ellos. Y nuestro prota solo podía volverse más fuerte al pelear con oponentes más fuertes y convirtiéndolos en sus invocaciones. Nuestro prota se había preparado ya que tarde o temprano se encontraría con una barrera en las aventuras, ya que se volverían más difíciles y los niveles de los oponentes incrementarían. Pero la gelatina le permitía ampliar esa brecha por 30 niveles. Justo en ese momento, alguien tocaba la puerta de la habitación de nuestro prota. Al parecer, era el encargado de la posada, quien le avisaba a nuestro prota que tenía un visitante. Nuestro prota ya sabía quién era, y a juzgar por la cantidad de presencias que sentía afuera, parece ser que el visitante había ido con toda su facción. El visitante le dice a nuestro prota que lo estaba esperando, y suponiendo que nuestro prota ya sabía quién era él, aún así se presenta con el nombre de Kibo. Kibo le pregunta a nuestro prota si planeaba seguir haciéndolo esperar, a lo que nuestro prota le avisaba a Kibo que su habitación era un poco estrecha, pero si no le importaba eso, que era totalmente libre de entrar. ¡Hey! Gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a suscribirte para que no te pierdas mis próximos resúmenes. Yo soy Aqua, y nos vemos hasta la próxima.